Dios al libro de Éxodo, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 13. Recuerde que para este momento, Jetro, el suegro de Moisés, ya era un hombre que, podemos decirlo de esta forma, ya era un hombre convertido a la verdad. Él había sido un sacerdote madianita, sincretista, donde tenía el concepto del verdadero Dios, pero a la vez era un idólatra, era un sincretismo, lo cual ellos practicaban, pero a raíz de los testimonios de Dios a través de Moisés y del pueblo, este hombre se convirtió a Dios. O sea que estamos hablando de una persona que había tenido un contacto personal con la verdad y por ende viene la sabiduría. Cuando Dios cambia, toca el corazón de un hombre, de una mujer, vienen recursos maravillosos como es la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual. Y es a través de esa sabiduría que le da un consejo a su yerno Moisés en cuanto a la organización del pueblo. En otras palabras, de cómo trabajar efectivamente en equipo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 18:13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios juzgará, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varón de virtud de entre todo el pueblo, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Dios del cielo, gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y hace una obra maravillosa en el corazón. Señor, ayúdame a poder entregar este consejo, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra la que prevalezca. Señor, levanta un ejército organizado a tu iglesia para que podamos hacer la tarea que nos has encomendado. Señor, nos declaramos incompetentes, no sabemos cómo entrar ni cómo salir, pero tú sí sabes cómo tenemos que hacerlo. Prepara nuestro corazón para la obra a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando Dios creó nuestro cuerpo, lo hizo con muchos miembros. Sin embargo, es uno solo. Es decir, el cuerpo humano, con todos sus miembros, trabaja en equipo. Cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el matrimonio sea un equipo. La familia es un equipo. Cuando Dios saca a este pueblo de Egipto, no estaba organizado. Cada uno
bajo el régimen de esclavitud, tenían sus propias ideas, pero fue fundamental que llegaran a este punto para que ellos entendieran que deberían de trabajar en equipo. En otras palabras, para que fueran un pueblo organizado. ¿Por qué? La Biblia es muy clara cuando dice: ay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. También dice la Biblia: ¿cómo se calentarán uno? La palabra de Dios también nos habla, hermanos, de la importancia de ese trabajo. Hay tantos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, aquel caso cuando Jesús mira que están bajando un paralítico del techo. Estaban trabajando en equipo. Habían 4 hombres en el techo bajando al paralítico. Y dice la Biblia, y Jesús, al ver la fe de ellos, es decir, del equipo, le dijo al paralítico: levántate y anda. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, ese equipo en unidad espiritual, allí estoy yo en medio de ellos. Es importantísimo que nosotros podamos entender que la vida espiritual y la vida ministerial de la iglesia tiene que desarrollarse de esa manera. Porque cuando no lo podemos nosotros percibir, estamos perdiendo muchos de los recursos espirituales, recursos de los talentos y capacidades que Dios ha dado a cada uno en forma particular. Por eso fue necesario, bajo la observación de Jetro, al ver que no estaban trabajando en equipo en el pueblo, fue ahí donde él aconseja a Moisés para que fueran efectivos en su trabajo. Hoy en día se habla mucho del trabajo en equipo, en las oficinas, en la empresa, en el gobierno. Hermanos, la administración nace en Dios, porque Dios es el mejor administrador de todos. Por eso, hermanos, la iglesia tiene una tarea, tiene una misión muy importante y muy grande. Y es por eso que necesitamos trabajar en equipo. Por eso el tema de esta hora es: cumpliendo la misión de la iglesia, trabajando en equipo. Jetro ya había sido un hombre transformado y cambiado por Dios. Ahora le da un consejo prudente a su yerno Moisés, al ver que había un riesgo, un alto nivel de riesgo, tanto en el pueblo como en el liderazgo. Y al ver ese riesgo, como hoy en día Dios está viendo riesgos en el matrimonio, riesgos en la familia, riesgos en la iglesia, riesgos en la nación. Hoy en día la nación de nuestro país está bien fracturada. No existe una verdadera unidad. No trabajamos en equipo. Y esto nos va a afectar tremendamente. Por eso, hermanos, quiero que veamos acá el reto de la misión que tiene el pueblo de Dios y por ende la necesidad y los pocos colaboradores. Eso es lo que se observa en los primeros versículos que hemos leído. Vemos que hay un reto y hay una obligación de la misión que usted y yo tenemos. Jesús dijo en Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones. Dios sacó a la nación de Israel no solamente para ser bendecida ella, sino para que sean bendecidas todas las familias de la tierra. Así Dios le dijo al padre de esa nación llamado Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús dijo acerca de la iglesia es la luz y la sal de la tierra. Entonces la verdad tiene que salir adelante. Tenemos que conquistar el mundo para Cristo, llevar a las personas a una experiencia personal con el Señor. Pero tenemos ese reto y esa obligación. De tal manera, el apóstol Pablo sentía esa obligación, y tristemente algunos cristianos no sienten la obligación de poder cumplir con la tarea, y es por eso que no se involucran en el trabajo en equipo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo decía: ay de mí, porque es una obligación. Usted y yo tenemos una obligación. La tarea es enorme.
pero tenemos que trabajar en equipo para que pueda ser efectiva. La demanda, como este pueblo, oiga bien esto, había como una fila india en el desierto. Toda la gente consultando a Moisés. Moisés estaba prácticamente fungiendo como un juez para velar los problemas que había entre familias, entre los vecinos y los demás. Estaba aconsejando, pero era interminable la gente que estaba pidiendo consultoría y Moisés estaba respondiendo a las preguntas. Pero estamos hablando de un pueblo, hermanos, entre niños, jóvenes y adultos, 2,5 millones de personas. Entonces, claro, Jethro, al ver eso, que era prácticamente una centralización, y eso no podía ser porque iba a desmayar el pueblo, es decir, se iban a desanimar y también Moisés no iba a poder con todo ese enorme trabajo. Entonces es aquí donde la gente necesitaba respuestas personales. Hoy en día igual también. Hay necesidad de los niños, hay necesidad de jóvenes, los adultos, las parejas. Hermanos, todos tenemos distintas necesidades y queremos una atención personalizada. Porque cada persona es un mundo, cada familia, cada pareja tiene sus propias necesidades. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando acá en este pueblo? La falta de trabajo en equipo. Moisés no podía hacerlo. Ahora, ¿por qué, hermanos, no había un trabajo efectivo en equipo? Podemos hablar por lo menos de 2 causas. En primer lugar, por los prejuicios del pueblo de Dios. Es decir, por el mal concepto que ellos tenían que solamente una persona, en este caso Moisés, podía hacer el trabajo. De igual manera, hoy también muchos creen que los únicos que pueden traer o alguna clase de solución o respuesta a su vida son los pastores. Entonces, dentro de la iglesia tenemos que aprender que trabajamos en equipo. Pero también había una falta de instrucción. Porque Moisés primero no tenía la instrucción, se la tuvo que entregar su suegro acerca de esta forma de operar. Entonces, cuando no existe esa instrucción a la luz de la palabra de Dios, porque la buena administración, la buena organización está en la Biblia. Hay tantos ejemplos de ello. Pero cuando nosotros estamos trabajando fuera de una efectividad de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Piénselo a nivel de su matrimonio. El matrimonio tiene que ser un trabajo en equipo, la familia de igual manera, pero algunas veces creemos que estamos haciendo bien. Moisés pensó que su trabajo estaba bien, era excelente, pero la percepción de su suegro fue otra. La percepción dijo, no es bueno lo que haces. ¿Se atrevería usted a decirle al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel entonces, llamado Moisés, decirle, no está bien lo que haces? Mire, no era fácil poder hacer esto, pero es importante que nosotros podamos detectar que cuando no existe un trabajo eficiente, tenemos que percibirlo, pero eso tiene que venir por la sabiduría que viene de Dios, por la palabra de Dios. Entender que cuando no estamos fungiendo de esta forma, entonces nuestro trabajo va a ser muy cansado y a la vez no va a ser efectivo y los resultados no serán conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué problemas o qué efectos se podían dar en este pueblo? En primer lugar, dice aquí, ¿qué es esto? Dice que haces tú con el pueblo. O sea, se está trayendo un daño al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el paternalismo, hermanos, es dañino porque hace que las personas se acomoden a no hacer nada. Eso puede suceder, por ejemplo, en la vida de los niños. Hoy en día, los padres no les enseñan a los hijos a hacer tareas de la casa. Ahí está la empleada que haga eso. Ponga de vez en cuando al joven a lavar los trastos, para que cuando llegue a los Estados Unidos sepa cómo hacerlo. Que lave los baños. Que la niña no solo esté en el salón cuidándose las uñas, que se le caiga el esmalte cuando tenga que ocupar acción. Qué importante es, hermanos, el poder ayudar a que todos trabajemos. En la iglesia, hermanos, existe una idea que es la que
hay que quitar. Y es que algunos, hermanos, no quieren servir. Está bien asistir a la iglesia, los felicito, los bendigo en el nombre de Dios. Es más, la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es importante, pero no está totalmente bien, porque si no me involucro en el trabajo en equipo, entonces tiene el mismo diagnóstico y la misma observación. No está bien. Porque estamos acostumbrados que pocos hagan mucho y muchos no hagan nada. Algunos dicen, yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, hasta ahí nomás. No me involucro más porque no tengo tiempo o porque no quiero y no quiero ser cucaracha de la iglesia. No quiero que nadie me altere mi programa diario, semanal, porque yo estoy demasiado ocupado. Quiero decirles esto, que la buena organización y el trabajar en equipo no es que le va a quitar más tiempo, sino que vamos a ser más eficientes en el trabajo. Porque vean lo que dice el versículo 23. ¿Cuál es el propósito de esta buena organización? Aquí está. Si esto hiciere, es decir, si nos integramos en equipo y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, traer descanso. Está hablando al líder, está hablando al papá, le está hablando al esposo, le está hablando al empresario, le está hablando al gobernante, le está hablando a todos. Tú te podrás sostener y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuán importante es la paz en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia? Ese es el buen resultado de una buena administración. Así que el trabajar de esta manera no es para dañarnos, sino más bien para facilitarnos las demás cosas. De ahí que entonces los efectos de la falta de trabajo en equipo es que algunos se han acomodado a no hacer nada. Y que el 20% aproximadamente de los que están en la iglesia son los que sudan la camiseta. Son los que trabajan, son los que hacen esto, lo demás. El resto no lo está haciendo. Eso no está bien. Y el otro efecto es que no se van a desarrollar líderes. No hay producción de obreros, porque hay demasiados pocos y muchos no lo quieren hacer. Entonces todo se está centralizando. Por eso Jetro le lanza esta pregunta a Moisés: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Desfallecerás tú, dice, y también este pueblo contigo. Interesante, la palabra desfallecer aquí en el hebreo significa actuar neciamente o tratar con indiferencia o menosprecio. Cuando alguien llega a un punto de fatiga, trata con menosprecio. Fíjese bien, puede ser este menosprecio en el matrimonio. El esposo puede menospreciar a la esposa y viceversa. Los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque hay una fatiga emocional. Están cansados, no hay respuesta, hay necesidades y no se suplen las necesidades afectivas, emocionales, la necesidad de diálogo, la necesidad de comprensión, la necesidad de poder proveer las demás cosas, la necesidad de sacar adelante los proyectos. Entonces hay un momento de desánimo, tanto en el liderazgo como también en el cuerpo de Cristo, como o es en la familia, o es en el gobierno, o es en una nación. Entonces, cuando no existe ese trabajo en equipo, se va a desfallecer. ¿Y qué significa eso? Como dije, actuar neciamente o tratar con indiferencia. Y qué triste que muchos miran con indiferencia o actúan neciamente en la iglesia. Que no me importa lo que pasa aquí. No me importan las almas, que se salven o se vayan al infierno, no me importa. Lo que me importa es congregarme, recibir, y hasta ahí no más. Y hay fatiga, ya algunos ya no quieren trabajar, que abandonan los ministerios, porque no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Esto me recuerda el caso de un pastor que tuvo un sueño. Él iba en una carreta y la congregación la iba empujando. Pasó un poco de tiempo en el sueño y cuando él mira hacia atrás, no por el retrovisor porque no tenía, ve que toda la congregación se había subido en la carreta y estaban en ese momento en un lugar
pantanoso y costaba y con mucha dificultad, apenas avanzaba. Pero él observó algo, que mientras él hacía todo su mejor esfuerzo, todos estaban en la carreta y lo peor, que todos estaban criticando al que estaba guiando la carreta. Eso es lo que pasa hoy en día. Hermanos, la mayoría nos gusta la comodidad. No me digan que no le gusta la comodidad, ¿sí o no? A todos nos gusta la comodidad. Una buena silla donde sentarnos, un buen cafecito. La comodidad, hoy en día que necesitamos ventilación, tantas cosas. Eso hace que nosotros nos acomodemos a la iglesia y digamos que el pastor o los pastores o los líderes hagan todo el trabajo. Pero eso no es lo bíblico. Y de alguna manera el pensamiento de la religión tradicional ha condicionado a muchas personas, porque ellos dividen a su congregación, la dividen en dos segmentos: los clérigos y los laicos. Eso no es bíblico, porque dice la Biblia que la iglesia es, fíjense bien, no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que somos sacerdotes. Es decir, todos somos siervos del Señor. Entonces algunos piensan que, bueno, que Él haga la tarea y yo solamente me quedo a ver. Ahora no es así. La Biblia nos habla, por eso que se organizan para que todos puedan trabajar y dar más oportunidad y que las necesidades personales sean satisfechas. Entonces viene el momento cuando Jetro le da el consejo, porque había muchas personas, eran miles de personas que a lo mejor se habían desanimado a estar en la fila. ¿Y cuándo Moisés me va a atender? ¿Y por qué Moisés? Claro, pero no había suficiente gente para poder trabajar en equipo. Ahora, ante ese consejo de Jetro, él aceptó la descentralización por parte del líder, pero también por parte del pueblo. Porque el pueblo también algunas veces no quiere aceptar la descentralización, porque dice, y yo me voy a poner a trabajar. No, a mí me gusta ir al estadio, pero estar en la gradería, no a jugar. Ahora todos tenemos que entrar a la cancha, ¿estamos de acuerdo, hermanos? La Biblia nos manda a involucrarnos. Cuando nosotros trabajamos en equipo, vamos a ser mucho más efectivos. Recuerden, el no hacerlo, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, vamos a desfallecer y vamos a tratar con indiferencia en el trabajo, en el ministerio, donde quiera, en la familia. Habrá menosprecio a las personas que nos rodean. Por eso hay menosprecio, porque no se sabe trabajar en equipo, ni aún quizás en el matrimonio. Por eso hay menosprecio de la esposa a la esposa, y por eso hay críticas entre ellos dos. Y no se estiman y no se aprecian, porque no saben trabajar en equipo. Entonces Moisés, ante el consejo de su suegro, él aceptó la distribución del trabajo sabiamente. Y cuando uno lee a partir del versículo 19 en adelante, nos damos cuenta que Moisés, bajo esa sencillez, esa mansedumbre y humildad de corazón, aceptó el consejo. La iglesia tiene una misión gloriosa. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Note bien lo que dice, que la edificación de la iglesia, el fortalecimiento, el crecimiento espiritual, numérico, el crecimiento en todas las áreas de la iglesia, la haría a la iglesia una iglesia madura, tan fuerte que las puertas del infierno no serían suficientemente fuertes para detener el avance de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No es el infierno atacando a la iglesia, sino la iglesia atacando al infierno. Entonces, cuando nosotros miramos esto, eso requiere que la iglesia entre en la predicación, en la enseñanza. Estamos hablando todos, no solo los pastores. Cada cristiano nacido de nuevo, cada uno tenemos que evangelizar, ganar almas.
Cada uno tiene que ser sabio, porque el que gana almas es sabio, dice la Biblia. No es, hermano, para sacar la nación de nuestra patria, hermano, adelante, tiene que ser trabajo individual, no de pocas personas. Cada uno llevando la palabra, cada uno aconsejando, cada uno orientando, en la universidad, en el colegio, en la calle, donde sea, haciendo la labor de tú a tú, como aquellos que jugábamos, por ejemplo, basquetbol o otro deporte. Hay que marcar hombre a hombre, y era cansado, ¿sí o no? Cuando el entrenador decía, ahora marcar hombre a hombre, eran las cosas más cansadas, pero igual es efectivo. Ahora, nosotros tenemos que aprender, hermanos, aprender a evangelizar hombre a hombre. Las mujeres ganando mujeres, los niños ganando niños, todos llevando las almas a los pies de Jesús. Gane a sus amigas, gane a sus amigos. Llevemos la palabra de Dios. No solamente es los medios de comunicación cristianos, es ahora cada uno. Tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que edificar, tenemos que servir. Tenemos que terminar nuestro trabajo, hermanos, que Dios nos ha encomendado. Pablo dijo, he acabado la carrera. Qué lindo es poder decir, lo que Dios me mandó a hacer, lo he terminado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Pero no solamente la tarea que nos resta aquí en esta tierra, pero hermanos, con el objetivo, como lo dice el versículo 23, y este pueblo irá en paz a su lugar. La misión de la iglesia, oiga esto, es llevar la palabra y que todos entremos a nuestra patria celestial. La misión de Moisés era llevar a esas 2,5 millones de personas a la tierra prometida. La misión suya y mía es eso, que todos sean salvos, que todos tengan la experiencia del nuevo nacimiento. Sabemos que algunos la van a rechazar, pero nuestra tarea es predicar la palabra. Ahora, para eso se requiere de un trabajo, y en el trabajo aquí hay 2 clases de trabajo. Uno que no es delegable y otro que sí es delegable. Hay cosas que usted no puede delegar, que a usted le corresponde, a mí me corresponde, y otras cosas que sí tengo que delegar. Jetro le dice a Moisés, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo, oiga, está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Hay cosas que usted y yo no podemos delegar. Una de ellas es la oración. Ay, no, mi mamá está orando por mí. Ore usted. Mi esposa va a orar por mí. Todos tenemos que orar. Tenemos que, hermano, cada uno tenemos que estar en oración, en comunión con Dios. Pero fíjese bien qué interesante. Está tú delante de Dios y somete todo asunto a Dios. Yo sé que muchos han recibido consejos de pastores, otras personas. Otros han recibido consejos de consultores en las empresas, en el gobierno. Y les pagan muy bien por esa consultoría. Pero el mejor consultor es Dios. Dice, somete tú todos tus asuntos a Dios. En oración, usted lo que debe de hacer es esto. Señor, en los jóvenes, ¿con quién quieres que yo me case? No me llamarás a mí, dice el Señor, guiador de tu juventud. ¿Con quién quieres que yo me case? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señor, me muevo acá, levanto esta empresa, ¿con quién me voy a asociar? Hermano, la oración es la mejor consultoría. En oración no solamente es para interceder, no solamente es para adorar, pero también la oración tiene otro componente, es consultar a Dios. ¿Qué debo de hacer? Usted tiene un problema el día de mañana que enfrentar. Señor, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿A quién tengo que pedirle ayuda? ¿Cómo lo voy a hacer? Dame las estrategias, dame las herramientas. Y Dios le va a dar sabiduría, le va a dar dirección a través de la oración. Eso no es delegable. Lo otro que vemos acá, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Papá, esposo, eso no es delegable.
no lo delegue a la iglesia, a los maestros de escuela dominical ni al colegio. Usted tiene que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Padres, tenemos que hacerlo. Usted tiene que enseñar la palabra, que otros lo hagan. No. Y otra cosa, y muéstrese el camino por donde deben de andar. Es decir, dirección. Tenemos que dar dirección. No solo enseñanza, pero dar dirección. Entonces, desde el punto de vista pastoral, quiero decirles esto, hermanos. Nosotros como pastores estamos en prácticamente en estas funciones, de lo cual también vemos en el libro de los Hechos un paralelismo de esta misma función. Dice, y los apóstoles se dedicaban a la oración y el ministerio de la enseñanza, la predicación. Y los diáconos se encargaban de otras funciones de la iglesia. Ahora, usted y yo tenemos que entender, hermanos, el trabajo pastoral es uno. Y tenemos nosotros que enseñar la doctrina bíblica. Tenemos que dar dirección por la palabra para que caminemos en obediencia a Dios, pero también, como lo que dice este mismo versículo 18, dice, y muéstrales lo que han de hacer. O sea, no solamente para la obediencia, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Nuestro trabajo, nuestro servicio. Entonces tenemos que, como pastores, tenemos que enseñar, a decir, hermano, esto tenemos que hacer, esto es lo que Dios le ha dado para que usted lo desarrolle. Y mostrarles el camino, básicamente significa que se den cuenta, que abran los ojos. Esa es la tarea pastoral, mostrarles el camino, lo que han de hacer. Ahora, pero hay otras funciones que todos los demás tienen que hacerlo. Y ese es el trabajo delegable. Se lo entregó a jefes de miles, de centenas, de 50 y de 10. O sea que estamos hablando aquí de una administración personalizada. Hermanos, qué lindo es sentirse formar parte del cuerpo de Cristo. Los felicito porque un día como este están acá, pero no del todo, fíjense, porque cómo nos encantaría que cada uno forme parte del equipo de trabajo de la iglesia, que todos estemos sirviendo, que todos, mire, cuando alguien se muere, por ejemplo, los primeros que están en la funeraria o en el cementerio son los más cercanos, los que forman parte de pequeños grupos, como los grupos familiares o los miembros o compañeros de una clase. Entonces, esos pequeños grupos, eso hace que se solidifique, hermanos, la amistad. ¿Cuánta gente viene a la iglesia abatida por problemas serios? Porque no tienen en su esposa o en su esposo un equipo. No, en su familia no lo tienen. Hay niños, hay jóvenes que les encanta estar aquí porque estando en la casa se sienten muy mal. Es mejor que estén en la iglesia y no en otros lugares. Porque sienten, hermano, que se les toma en cuenta, que se les está valorizando, se les pone a servir, se están trabajando. Entonces, la iglesia es una familia. Y esa familia tiene que trabajar organizadamente. Y entonces hay una atención personalizada. Pero también se le enseña la palabra. Todos aquí, hermanos, tenemos que enseñar la palabra. Ya no es solo cuestión de que voy a recibir un día domingo, un día miércoles, un día lunes. No, ahora es cuestión de que todos tenemos que hacerlo. En Egipto, sí, había Moisés el que estaba dirigiendo todo y haciendo prácticamente Dios a través de él, haciendo todo. Pero ahora Dios quiere que nosotros entendamos que Dios quiere hacer todo a través de su cuerpo, que son todos los miembros, los lavados con la sangre de Cristo el Señor. Entonces, si yo entiendo esta visión, hermanos, la iglesia se va a desarrollar saludable espiritualmente. Van a entender cuán hermoso, hermano, es sentirse útil. Si en la casa le dicen que tú eres un inútil, usted es útil aquí en la familia de Dios. Si usted lo han menospreciado, lo han hecho trizas en el trabajo, usted aquí es útil, porque usted es una hija, es un hijo de Dios. Y tiene grande potencial por los dones y talentos que Dios le ha entregado. La iglesia, como el cuerpo humano, tiene muchos miembros y muchos talentos. Y en esta metáfora que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del mismo cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno solo. La iglesia es una, pero tiene muchos miembros, y es cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes tiene talentos, y esos talentos tienen que ser puestos al servicio del Señor. Cuando nosotros comprendemos que Dios nos toma en cuenta para trabajar en equipo, entonces esto me va a llevar a ver realmente cuán importante es la selección de los obreros en ese equipo, identificando las cualidades espirituales. Y esta es una cosa muy delicada, pero muy importante. Muchos de los que están aquí son empresarios, jefes de personal. Algunas veces solamente se evalúan los currículos, la experiencia laboral, su educación, lugares de trabajo. Pero hay algo mucho más importante que ver. Es el carácter de la persona, más que sus estudios o su experiencia laboral. Por eso mira aquí lo que dice aquí Jetro a Moisés. Además, escoge tú entre todo el pueblo, y ahí habla de varias virtudes, varones de virtud. Fíjese qué interesante. Son cosas que algunas veces no se toman en cuenta, pero son cosas fundamentales. Cuando le dice escoge, el verbo en hebreo significa percibir, detectar. O sea, yo tengo que detectar las siguientes virtudes para tomar en cuenta a esa persona. Primero, varones de virtud. ¿Qué significa? Valeroso o esforzado. Nunca tome en cuenta en su trabajo, por favor, a una persona que no ha producido en lo poco. Si ha producido en lo poco, tómelo en cuenta. Pero si nunca ha hecho algo bueno, no lo va a hacer en ese momento. Tiene que aprender que si se le dio una semilla, que la siembre. Y si dio fruto, eso ya es evidencia. A eso significa varones de virtud que hayan producido. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. No tiene que ser por cuello, no tiene que ser por dedo, no por amistad. En la iglesia nunca debe de ser así, sino porque han sido personas que el fruto, es decir, el trabajo es evidente, que ha producido, que ha multiplicado, se le dio un talento y lo multiplicó, y este que lo multiplicó, entonces se le puede delegar más responsabilidad. Eso es varones de virtud, varones temerosos de Dios, que significa que sepan honrar a Dios, que la visión de su vida sea honrar a Dios, no tirarse flores a sí mismo, no buscar la vanagloria, sino que honre a Dios. Que su delicia, su deleite, su visión empresarial, matrimonial, personal, en la iglesia, ministerial, que toda su pasión sea levantar el nombre de Dios y no levantarse a sí mismo. Que no tenga el culto a la personalidad, sino el culto a Dios. Que no ande buscando fama, en otras palabras, sino que busque la gloria de Dios. Que Cristo sea el puesto en alto y que no él o ella. Ese es un varón temeroso de Dios. La otra virtud dice varones de verdad, que tenga firmeza de carácter, es decir, que sea maduro espiritualmente, que sea estable doctrinalmente hablando, que no cambie, que no sea influenciable por corrientes externas, aún las corrientes internas de su propia interpretación carnal, sino que se acomode a lo que dice la Biblia, que sea una persona fiel a Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, para la selección de un personal adecuado, le dice, escoge tú hombres fieles e idóneos. Una cosa es la idoneidad. Muchos son idóneos para muchos trabajos, pero son muy pocos los fieles. ¿Pondría usted en su empresa a un doctor en contabilidad, pero que es un Judas? Prefiero un estudiante de primer año de contabilidad que un Judas.
porque ese Judas me va a quitar todo. ¿Sí o no? El carácter. O sea, eso es fundamental. O sea, lo que Dios está diciendo, fíjense en la madurez del carácter, que es una persona que en las buenas y las malas ahí está, que no habla mal. En el caso, por ejemplo, de la iglesia, que ame a Cristo y que ame la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Que ame a los hermanos. Y en las buenas y las malas ahí está, que se mantiene firme, que no es ambivalente, que no es como la onda del mar, que duda, que tenga firmeza. Y además de eso, que aborrezcan, dice, la avaricia, es la cuarta virtud que menciona. Es decir, que no ame el dinero. El dinero es bueno, Dios, hermano, lo provee. Sin embargo, se convierte en algo malo cuando nosotros lo amamos. Y el dinero no tiene que amarse. El dinero tiene que ser siervo y no amo de la persona. Una persona que ama el dinero se va a convertir en un estafador, se va a convertir en un déspota. No le importa el ser humano, lo que le importa es el dinero. Y en la iglesia tiene que ser una persona que ame a la gente y no se lucre de la gente. Que no se lucre del negocio, en el trabajo. Si usted va a poner a alguien en su empresa, que sea alguien que ame a la gente, que ame a la empresa y que no busque su propio beneficio. Esa clase de gente que tenga esas virtudes son las personas que hay que seleccionar, escoger cuidadosamente, hay que detectar. Tome tiempo para ello. El general Norman Schwarzkopf, que dirigió la tormenta en el desierto en el año 92 en Irak, dijo estas palabras: el liderazgo es una combinación de estrategia y carácter, pero si hay que prescindir de alguno, que sea de la estrategia. Es cierto, es más importante las virtudes que los métodos. Los métodos se aprenden, el carácter se requiere de toda una vida. De ahí que para seleccionar estos obreros, esta gente que va a formar parte del equipo, hay que identificar las cualidades. Y entonces viene la delegación de responsabilidades, es decir, la autoridad delegada. Y dice acá, y ponlos sobre el pueblo por jefes. La palabra poner en hebreo significa depositar. Le vas a depositar ¿qué cosa? Le vas a depositar autoridad. Y entonces, ¿para qué sirve la autoridad? ¿Cuál es la tarea de la autoridad? Muy simple. En una sola palabra se lo voy a resumir. La tarea de la autoridad delegada es dirigir. Y para poder dirigir, ¿para qué? Para el beneficio de la mayoría. La palabra jefe, algunos la toman como dictador. El esposo se convirtió en un dictador. No levante la mano, esposa, dice, ¡ay, ese es mi marido! No. O también la mujer, o los hijos, o en el trabajo. No, a mí me pusieron de jefe, o de ministro, ya sea de gobierno o ministro evangélico. Pero les quiero decir una cosa, ¿sabe qué significa la palabra ministro? Viene de la palabra uperetes en griego. ¿Y sabe quiénes eran los uperetes? Eran los que ponían en el último nivel de remo en los barcos y eran presos. Y los que estaban en ese nivel son los que hacían que el remo entrara más profundamente en el mar. Por lo tanto, había más resistencia y había que hacer más fuerza. Entonces Pablo dice, ténganos pues los hombres como ministros, es decir, como uperetes de Cristo Jesús. O sea, un ministro es un esclavo a servicio de la mayoría. Un siervo, pues, no le gusta la palabra esclavo, bueno, un siervo al servicio de los demás. Entonces, cuando entendemos esto, entonces por eso que algunos no pueden, hermano, en un momento dado tomar algún nivel de autoridad porque piensan que la palabra jefe es ser un dictador. De ahí que entonces hay muchos que lo que andan buscando es una jefatura porque tienen el culto a su propia personalidad. La iglesia, el cristiano tiene que hacer culto, pero a Cristo nuestro Salvador. A Él debemos toda la gloria y la honra al Señor. Y levantar al Señor, no levantar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder dirigir.
gobernar, encargar, guiar a los demás. Entonces, esto hace que el propósito y la misión de la autoridad se cumpla. Es lo que dice el versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Algunos piensan que juzgar es andar poniéndole el dedo a toda persona. No. La palabra juzgar aquí en hebreo significa defender la causa o sacar adelante la causa, la visión, que se cumpla la tarea, la visión y la misión. Entonces, el propósito de un líder en cualquier área es ese: sacar adelante la visión y la misión que tiene. Entonces, en el caso de la iglesia, es que cada hombre y cada mujer pueda cumplir con el propósito de Dios en su persona, pero también orientar y defender la voluntad de Dios para el hombre. O sea, yo tengo que sacar adelante la causa de Cristo a favor de cada uno. Y eso nosotros debemos de comprenderlo. Si Dios ha tenido misericordia de ponernos en algún nivel de autoridad o de un privilegio de servicio, es con esa tarea, con esa misión, que se cumpla el sueño de Dios y que cada uno, como dice este versículo 23, vaya a su lugar en paz. Que tenga la bendición de Dios en su vida, en la vida presente, y que tenga la certeza de la vida eterna. Yo les quiero decir que como pastor, hay momentos, la verdad, cuando estoy en los funerales, en las velas, en las funerarias, y hay personas que han muerto en Cristo, yo digo: Señor, gracias, porque ya está en un lugar donde ya no hay peligro. Ya llegó al rebaño celestial, porque nuestra tarea es hacer que este rebaño en este desierto llegue a la tierra prometida. Y decimos: gracias, Señor, tú lo hiciste. A eso Dios nos ha mandado. Ahora, la efectividad de la autoridad delegada. Cuando Moisés escucha a su suegro acerca de esto, entonces le dice acá: aliviarás la carga de sobre ti. O sea, un liderazgo placentero. El ser papá no va a ser una cosa que sea angustiosa, más bien que sea algo placentero. El ser cabeza del hogar, el ser maestro en un aula de clase, el poder tener algún nivel de autoridad en cualquier lado. Entonces va a traer una satisfacción a nuestra vida. Pero no solamente eso, sino un liderazgo efectivo. Y tú podrás, dice, sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, todo el pueblo, todo habrá contentamiento. Y ese contentamiento está reflejado en el liderazgo efectivo. Y ahí que entonces Moisés, cuando escucha todo este consejo de su suegro, el poder trabajar en equipo, hermano, si podemos en este día abrir nuestro corazón, ya no solamente venir a la iglesia para recibir, para dar los diezmos, para dar ofrendas y orar, está bien, todo eso está excelente, pero ahí tenemos que dar un paso más, como este pueblo tuvieron que dar un paso de organizarse para involucrar todo el potencial de lo que es el pueblo. Habían jefes de miles, o sea, había una integración ahí, jefes de centenas y jefes de 50 y jefes de 10. Entonces, en ese sistema organizacional había ya una fortaleza inmensa. Hermanos, si nosotros podemos como iglesia organizarlo y trabajar de esa manera, entonces vamos a ver grandes resultados personales, familiares, a nivel de iglesia, a nivel de nación. Pero para eso se requiere humildad, pues no podemos hacerlo todo. Moisés, hermano, el carácter de él le ayudó tanto porque era un hombre manso. ¿Y qué significa manso? No es menso. Manso significa dócil, manejable, que no era rebelde, en otras palabras. Era sencillo y humilde de corazón. Para eso significa, hermano, que yo, aunque yo pueda ver que mi trabajo lo estaba haciendo bien, pero no es cierto. Hay cosas que se pueden mejorar. Y este hombre
puso su humildad y su mansedumbre. Esto hace que nosotros podamos ser dóciles a trabajar en equipo. Hermano, hay que quitarnos ya de la idea, yo voy a la iglesia un día a la semana y hasta ahí nomás doy. No, aquí es cuestión de trabajar, meterse, involucrarse en la cancha. Requiere acción y organización. Moisés entonces empezó a seleccionar el equipo, los hombres y mujeres, pero también empezó a organizar. Y después de eso se requiere humildad del pueblo para aceptar la autoridad delegada. El pueblo que empezó a cambiar su mentalidad, a empezar a aceptar, dijo, si Moisés ha delegado, tengo que aprender a aceptar la autoridad delegada. Hay muchos que hoy en día solo dicen, no, yo quiero pasar consejería solo con los pastores, de nadie puedo recibir consejo. Está bien, oiga esto, en cosas difíciles por la experiencia pastoral, pero las cosas que son más sencillas las tiene que ventilar en otro nivel y que sean remitidas estas a los pastores cuando sea necesario. El trabajo de evangelismo usted lo puede hacer. No necesita a los pastores estar a su lado para ir a ganar almas. No necesita darle una consejería a un enfermo, ir a orar por los enfermos. Usted puede hacerlo. Entonces, tantas cosas que usted puede hacer trabajando en equipos pequeños. Por eso es fundamental que usted se reúna, por favor, en el amor de Cristo, se lo digo, en los pequeños grupos familiares. Es que en los ministerios involúcrese cerca de su casa, porque ahí usted va a empezar a tener un trato más personalizado y usted puede preguntar, usted va a desarrollar sus talentos, su vocación. Después usted va a llegar a ser un colíder, un líder, va a ser un maestro de niños, va a empezar a desarrollar su ministerio, hermano, y usted se va a dar cuenta del potencial que había en usted y no lo había puesto en práctica por desconocimiento o por falta de oportunidad. Pero eso, hermano, se puede resolver. Es tiempo que nosotros podamos involucrarnos en todas las áreas del servicio de la obra de Dios. No se puede estar dependiendo de 3, de 4, de 5 personas. Hermano, Cristo es la cabeza y Cristo ha delegado autoridad en su cuerpo para que funcione saludablemente. Y el pueblo aceptó esa autoridad. ¿Y qué trajo como resultado? Eficiencia. Y Moisés estaba descansado. Y cuando Jetro, suegro de Moisés, vio que todo estaba funcionando, me voy para mi casa. Qué yerno más inteligente este. Aprendió de un consejo sabio. Y ahora, ¿qué le trajo? Producción, bendición. El propósito de Dios, hermanos, para el país del Salvador y para todas las naciones, como sucedió en aquel entonces, era sacar a luz la verdad por medio de su pueblo. ¿Quién va a llevar la luz? ¿Quién va a llevar la sal a este país? ¿Quién va a ir a las colonias? ¿Quién va a ir, hermanos, a los negocios? ¿Quién va a ir a la empresa privada? ¿Quién va a ir a los gobiernos para llevar luz y sal? Será cada uno de los que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Ahí es donde usted tiene que permear la sociedad, llevar la palabra de Dios, trabajando en equipo, cada uno haciendo su tarea. Y esto, hermanos, con el propósito que Dios tiene que dar vida eterna por la predicación y la enseñanza a través de la iglesia. El buen funcionamiento de la iglesia traerá edificación y bendición a la misma y a la nación entera. Si nos organizamos y nos integramos y formamos parte de un equipo, hermano, haremos grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios va a decir a los que bajaban, como aquellos que bajaban al paralítico, al ver la fe de ellos, cuando la iglesia se desarrolla y se organiza, se desarrolla la fe, y cuando Dios vea la fe de la iglesia, dirá, al ver la fe de la iglesia, dijo a los paralíticos, toma tu lecho y anda. A los que estaban hundidos en el pecado los va a rescatar. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, cuando están trabajando en equipo espiritualmente, ahí estoy yo en medio de ellos. Trate usted de asar 8 onzas de carne con una brasa, no lo va a hacer. Separe esa brasa del resto, rápidamente se va a extinguir el fuego. Pero si las brasas se mantienen juntas, el trabajo de todas ellas va a cumplir con la misión. La iglesia tiene que cumplir su tarea.
Y en el nombre del Señor Jesucristo, para todos aquellos que han entendido que ya no es tiempo de solo recibir, ahora es tiempo de dar, de integrarme, de poder colaborar. ¿Qué puedo hacer yo? Les animo en el amor del Señor. Si Dios lo ha tocado en su corazón para formar parte de un equipo de trabajo, ahí donde está, en la obra de Dios, sirviendo donde sea, ganando almas, formando pequeños grupos, abriendo su casa para que se predique la palabra, sirviendo como maestro. Bueno, son cientos de tareas y ministerios que hay. Hermano, este es el día para poderlo hacer. ¿Está usted dispuesto? Si usted está dispuesto, póngase de pie entonces. Los que están dispuestos a trabajar en equipo, ya no solo asistir a la iglesia por asistir, sino para trabajar, para servir. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras limitaciones tú haces tu obra. Señor, te pido para la gloria de tu nombre que cada uno, Señor, pueda ponerse a tu disposición para servirte, para hacer la tarea que tú le has encomendado a este pueblo. Señor, a partir de este momento tomamos la decisión, en primer lugar, de ganar almas cada uno, de aconsejar a las personas en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle. Cada uno, Señor, haciendo la tarea, pero también trabajando en equipo. Señor, permítenos involucrarnos más en el servicio. Señor, hay tantas oportunidades. Te pido para gloria de tu nombre que no permitas que el pueblo desmaye, Señor, sino al contrario, se desarrolle. Espíritu Santo, ministra en este momento con amor para que sea el aceite del amor la que haga que las distintas piezas del engranaje de la organización funcionen y no se dañe. Y la fe, Padre, y el amor, que sean elementos indispensables en el servicio y en el trabajo. Señor, queremos como iglesia ser un equipo. Así lo manda tu palabra. Somos un cuerpo. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Señor, que podamos todos llevar la carga de oración, la carga de la enseñanza, la carga de la predicación, la carga de la consejería, la carga de ministrar a los enfermos, de llevar consolación, la carga de ayudar al necesitado, la carga, Señor, de poder dirigir, bueno, tantas cosas, Señor. Señor, en este día dedicamos a ti este cuerpo maravilloso, esta iglesia. Señor, gracias porque somos compañeros los unos con los otros. No hay tal privilegio, Señor. Todos somos miembros de tu cuerpo. Unos hacen una función, otros hacen otra. Lo importante es que el cuerpo haga su trabajo. Padre mío, te pido para alabanza de tu nombre, que tú bendigas, Señor, a cada uno. Que nadie se quede, Señor, sin involucrarse en el servicio, en lo que tiene que hacer. Señor, sigue dando más sabiduría y entendimiento al respecto. Hermanos, solo quiero decirle una última palabra. Busque cómo integrarse. Hay muchas formas. En los grupos familiares tenemos las mesas de CCDL. Ahí en las distintas salidas, métase en uno de esos grupos, capacítese. Los que ya han sido capacitados, empiecen a trabajar, hablen con los pastores. Hay varios ministerios con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, visitación en los hospitales, visitación en las cárceles, visitación
al asilo de ancianos. Bueno, visita, hay tantos ministerios. Involúcrese. Ahora usted solamente busque los distintos departamentos y busque la manera de poder servir. Busque a los pastores y con la gracia de Dios queremos, hermanos, que este país y las naciones conozcan al Señor Jesucristo. Un abrazo a cada uno, que Dios me los bendiga.